Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Bienvenidos al programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Al Andar, una vez más nosotros aquí produciendo contenido de valor para todos ustedes que les amamos y queremos. Ricardo Machuca, ¿cómo estás? Todo bien, contento y feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Para los que se preguntan por nuestra querida Patricia, la tenemos detrás de cámara. Pero si tú la amas y la quieres, ve, coméntale, Patricia, te extrañamos. Patricia, señores, Patricia Casada, cuidado. Cariño de nuestros fans. Ok, ahora sí, cariño, ahora sí. Ricardo, nosotros continuamos con nuestra serie de debates entre diferentes carreras para contrastar temas similares. Pues hoy tenemos un contenido súper interesante que yo te invito a que tú te mantengas conectado. En Ruta Abierta, como de costumbre, nosotros vamos a compartir con ustedes nuestras últimas actividades para que ustedes se deleiten con todas las actividades que desarrollamos y pues nuestra familia de la comunidad universitaria ahí va a estar brillando y para que ustedes conozcan cada uno de esos puntos. En Al Andar Curiosity. ¿Al Andar qué? Curiosity. ¿Y eso es nuevo? Sí. Yo no había escuchado eso yo. Pues si ustedes no lo han escuchado, les invito a ver nuestro episodio pasado en el que nosotros, a propósito del Día Nacional de la Juventud y nuestro primer aniversario, les brindamos a ustedes todos esos nuevos segmentos y más informaciones, así que vayan a actualizarse. Ricardo, como te decía, en Al Andar Curiosity, escucha esto. Ok, dale. El ADN humano puede extenderse hasta Plutón y regresar no una ni dos, sino varias veces. ¿Cómo va a ser? Ya tú sabes. Así que si tú quieres saber esto y más, pues manténla. Bueno. Ricardo. Yo voy a creer eso, pero eso está como increíble realmente. Bueno, ya verán. ¿Estás segura que dónde tuviste eso? Bueno, la fuente la vamos a colocar en la descripción, tranquilo. Para que lo vean ahí la gente. Bueno, señores, y es que Al Andar sigue produciendo contenido de calidad. En el segmento de intersección tenemos un tema súper genial con dos invitados de lujo. Vamos a estar hablando sobre psicología y espiritualidad, sobre religión, teología y situaciones mentales. Así que para eso va a estar con nosotros el reverendo padre Rafael Santana Durán, quien es el director del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, junto con el nuevo embajador por la Escuela de Psicología Clínica, Jan Peña. Será su primera vez, así que les exhorto a todos a que se queden acá disfrutando de la programación que tenemos en Al Andar. Y señores, también recuerden, estamos en una red de radio y televisión que se está presentando ahora mismo en pantalla a nivel nacional e internacional. Así que no hay excusa. Y si usted me dice a mí, bueno, Ricardo, a mí no me gusta la televisión, yo prefiero el internet, no importa, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Así que vaya, suscríbase ahora mismo para que pueda disfrutar de este y todos los episodios que tenemos en Al Andar. Yo te invito a que te mantengas conectado porque nosotros nos vamos con tu segmento favorito, Intersección. Intersección. Vamos a iniciar con este segmento de Intersección con un tema de lujo y con invitados estrellas. Así que vamos a presentar en primer lugar al reverendo padre Rafael Santana Durán, quien es el director del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia y por primera vez el nuevo representante de la Escuela de Psicología Clínica, el estudiante Jan Peña. Un aplauso para ellos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Excelente. Sí, Bienvenidos. ¿Están preparados para el tema que tenemos hoy? Claro. Estamos preparados. Psicología y religión, temas que quizás van de la mano, ¿no? Bueno, eso nosotros lo vamos a saber aquí. Y pues, iniciamos, Ricardo, ¿verdad que sí? Vamos, que ellos están listos siempre. Bueno, hablando del tema de la espiritualidad, primero yo voy a contextualizar mi pregunta, padre. Cuando nosotros, las personas tienen diferentes conceptos de la espiritualidad y pues uno de los más comunes es, pues bueno, yo permito al Espíritu Santo dentro de mi ser y hacer para que eso me permita una mejor relación con Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo ese concepto de espiritualidad desde el punto de vista de mis vivencias y lo que yo quiero, o sea, de la relación que quiero lograr con Dios? Ahora, la pregunta viene aquí. ¿Cómo influye ese concepto que nosotros nos creamos de la espiritualidad en la salud mental,
tanto en los aspectos positivos y también negativos del ser humano? Bueno, excelente pregunta. Realmente influye mucho, porque ambas realidades, tanto la psicología como la fe, en este caso la espiritualidad, desde el concepto que tú has descrito, podemos pensar que la fe como herramienta, vamos a decir, humana, que ayuda a la persona a poder desarrollar esa realidad trascendental. Todos necesitamos pensar ese Dios que está Exacto. fuera de este contexto, y obviamente es un elemento que ayuda bastante y que para nosotros como cristianos católicos pues es fundamental vivir en el espíritu. Por tanto, de ahí surge lo que es la espiritualidad, desarrollar una experiencia en la que me voy preparando permanentemente hacia esa plenitud en lo trascendental. Y eso tiene mucho del alma, ¿verdad? Se pone todo el ser en Sí, eso, exacto. realmente. En cambio, la psicología, la salud mental, pues es una ciencia. Es una ciencia como cualquier otra, y el psicólogo hace ciencia. El psicólogo se diferencia de un chamán, de un consejero, de cualquier persona que se dedica a ayudar a las personas, porque él hace ciencia. Y en ese quehacer científico, pues ayuda a que las personas puedan integrar esos elementos esenciales que quizás se han perdido y generan entonces un trauma, generan una dificultad emocional, social, relacional, y pues se hace necesario pues ese acompañamiento. Por tanto, chocan, yo entiendo que no, son dos amigas que van caminando juntas en favor del ser humano. Cuando chocan es porque no se ponen de acuerdo y no se puede, ¿verdad?, guardar esa relación entre ambas. Y cuando vemos que choca, podemos decir cuando hay una autoculpa, una presión religiosa, que no se está trabajando consciente de las dificultades que experimenta esa persona, por ejemplo, y esos extremismos que se dan en la religión, independientemente de cuál sea, que muchas veces pues son también manifestación de alerta, tanto en la vida de la persona como en la vida de esa misma comunidad religiosa. ¿Cómo usted definiría aquí? Porque es un punto importante. Usted habló del choque, pero la espiritualidad, un concepto fácil para quienes están iniciando a aprender dentro de lo que es el mundo religioso y también los profesionales de la psicología. ¿Cómo usted define la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad es ese camino hacia la plenitud que el ser humano va desarrollando. ¿Cómo lo desarrolla? La palabra espiritualidad nos hace pensar inmediatamente en espíritu. Tú dijiste Espíritu Santo. En otro contexto quizá el santo se quita y se queda simplemente en espiritualidad, en experiencia que me hace conectarme con esa trascendentalidad en la que el ser humano necesita vivir, ¿verdad? Entonces, una definición sencilla, pues espiritualidad es la vivencia de la plenitud propia del ser humano en el contexto religioso, podemos decir de esta manera, donde para nosotros como cristianos católicos, pues se hace presente a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, en nuestro caso. ¿Un psicólogo podría definir la espiritualidad de otra forma diferente y que choque, como usted dijo, con ese concepto que usted nos acaba de dar? Claro que sí. ¿Qué concepto usted cree que daría un psicólogo? Como que con alguna palabrita sacaría de contexto eso que usted nos acaba de decir. Bueno, es que el psicólogo, como es un científico, pues se quedará fácilmente en el plano de la conexión trascendental, ¿verdad? Y hoy, con esta experiencia de la nueva era y todo esto, pues vemos que se queda limitada en la meditación, porque lo hago yo, o sea, dentro de un concepto muy positivo de la psicología. Y lo vemos que se manifiesta, yo hago meditación. Okay. Bueno, como un acto espiritual dentro del contexto, que hoy se ve como espiritualidad fuera de lo que pensamos y creemos como cristianos católicos. Y bueno, también cabe destacar que, contrario a lo que la mayoría de las personas pensarían, la psicología clínica sí contempla la espiritualidad en varias de sus ramas, por ejemplo, el humanismo o la logoterapia de Viktor Frankl. Y la contempla porque al final de cuentas podemos ir viendo que la psicología con el tiempo se inclina a lo que sea funcional para las personas, a lo que les funcione. Y la espiritualidad le da un sentido de propósito a las personas, o un sentido de certeza, de qué pueden hacer de esa certeza o de ese sentido de propósito. Más regulación emocional, más paz,
que definitivamente puede ayudar a trabajar trastornos, por ejemplo, de ansiedad o depresión, que como ya sabemos muchas veces la ansiedad nace de ese miedo a la incertidumbre, de eso desconocido. Entonces, definitivamente la espiritualidad es algo que se contempla dentro de la psicología clínica y que es de mucho beneficio para las personas. Quizá hay una noción de que no vayan de la mano por el contexto histórico o porque realmente son muchas las ramas. Y lo que más se ve, por ejemplo, comercializado en la televisión es algo más freudiano, más del psicoanálisis, que realmente no va muy de la mano con lo que viene siendo espiritualidad, sino temas de subconsciente y mecanismos de defensa. Pero, padre, una pregunta, si me permite. Claro. Usted que es una persona formada tanto en la parte espiritual como padre y la parte psicológica, ¿ha habido momentos donde usted se ha sentido como que quizá alegre o dichoso de tener ese conocimiento científico en su práctica religiosa o terapéutica? Bueno, déjame decirte que sí, realmente, y lo agradezco al Señor por permitirme conocer tanto la parte de la fe, a través de la teología y a través de mi vivencia personal de fe, porque obviamente soy un hombre de fe. Claro, claro. Realmente sí, me he sentido muy dichoso, vamos a decir, agradecido, repito, porque he podido ver que puedo llegar un poco más y veo los frutos en las personas que yo acompaño, tanto en la vida pastoral como en la vida de psicología, en el ambiente psicológico. Porque poder ayudar a las personas sabiendo con los parámetros que vienen, con los lineamientos que vienen, lo que cree, y ver también en el diálogo hasta dónde está viviendo a profundidad eso que cree, pues sin lugar a duda es un beneficio. Para mí ha sido un beneficio en cuanto a mi ejercicio pastoral y profesional, y es un beneficio para el paciente o el hermano que llega a donde mí con el fin de tener un diálogo espiritual. Claro. Bien, excelente. Estuvimos hablando un poco de ciencia y la fe, y mi pregunta va en esa misma línea. Bien, padre, y también a nuestro hermano aquí, el embajador. Desde hace varios años, algunos siglos, vamos a poner el siglo XVIII con la Ilustración, han habido muchos movimientos intelectuales, filosóficos, que han ido desplazando poco a poco la religión. Muchos alegan como que son creencias de una era de ignorancia, fanatismo, oscurantismo, etcétera, etcétera. Y ya ahora en el siglo XXI, en una era que está ya llena de la ciencia, de la técnica, y una era donde el hombre le ha dado la espalda a Dios. Lo que usted dice es muy interesante. Entonces, me gustaría saber, en este mundo actual en el que vivimos, en una sociedad, como dije anteriormente, que el hombre confía más en la ciencia, lo que él ha hecho directamente, ¿qué tiene que decir la espiritualidad, la fe, para estos trastornos mentales o la salud mental en general? ¿Qué tiene la religión, la espiritualidad, que aportar en esta discusión? Y más en ese contexto tan cuesta arriba que la sociedad contemporánea ha diseñado. Bueno, realmente en la academia, y estamos en un contexto académico, ¿verdad? Se hace un esfuerzo por aclarar al futuro profesional de la salud mental que en su práctica futura tendrá que tomar en cuenta el procedimiento religioso de esa persona, si es que está viviendo la fe. Inclusive en muchas historias clínicas está la pregunta si practica alguna fe, si pertenece a alguna religión, y realmente pues ya ahí nos da una certeza, ¿verdad? Nos ilumina en el sentido de que la psicología se hace esta pregunta para poder saber cómo va a acompañar a un católico, a un cristiano protestante, a un mormón, a un adventista. Entonces, conocer esas realidades de dónde viene, cómo vive su fe, le permitirá al psicólogo pues, hacer un acompañamiento más efectivo por los parámetros particulares de cada religión. Entonces, ¿qué podría decir la espiritualidad hoy? Toma en cuenta lo que soy, lo que estoy viviendo. Tomar en cuenta el modo de vida, de cómo estoy viviendo. Por ejemplo, un matrimonio católico, que se casó por la iglesia y cree en el matrimonio, pero está viviendo una crisis, va donde una psicóloga que puede ser que no conozca que el matrimonio católico exige un compromiso para toda la vida, y entonces ante la situación que le presenten, pues probablemente si no conoce esos principios teológicos, religiosos, pues entonces podrá decirle, mira, sepárate, deja a ese hombre,
y no buscar alternativa, o deje a esa mujer no buscar alternativa para salvar ese matrimonio. Un ejemplo, en terapia familiar. ¿Entiendes? Decirle la espiritualidad, la religión hoy, a la ciencia, a la psicología, mira, toma en cuenta que estoy, quién soy, conóceme, ¿verdad? Para que no se piense lo que tú acabas de decir, que la psicología pues veía la religión o la ciencia en general como algo para algunos que no tienen otra cosa que hacer. Exacto. Entonces, hasta cierto punto, ignorar esa realidad religiosa del ser humano puede ser dañino aún en la sociedad actual. Claro, creo que sí, porque si yo no comprendo, yo creo que si a mí me llega un paciente, por ejemplo, yo nunca he tenido un paciente de la iglesia mormona, por ejemplo. Si yo tengo un paciente mormón, yo lo primero que voy a hacer es después que él se vaya a estudiar a los mormones, si yo no lo conozco, para saber cómo voy a acompañarlo, aunque estoy seguro de que voy a hacer ciencia con él. Él no vino donde un pastor mormón, él vino donde un científico en el área de la salud mental, y eso es lo que yo voy a hacer con él. Entiendo perfectamente. Un punto aquí, bueno, usted habló desde, bueno, tengo que conocer para yo poder tratar. Y ya anteriormente tú mencionaste de que tú como profesional en el área de la psicología, tú tienes que tener, o sea, varios métodos para esos diferentes, vamos a decir, síntomas con los que vienen esas personas. Vamos a poner un ejemplo, que yo tenga una persona, o sea, es religioso, y pues tenga situaciones familiares o laborales y se quiera concentrar directamente en esa ayuda solamente religiosa, y que usted, vamos a decir, detecte que, bueno, aparte de ese apoyo que yo te puedo dar a nivel religioso, también vamos a externarlo a un profesional en el área de la psicología directamente con la salud mental. O sea, ¿cómo ustedes manejarían eso? La pregunta va para ambos. Para alguien que realmente necesite apoyo de ambos profesionales, pero que solamente se quiere inclinar en esa parte religiosa y esté cerrado. Bueno, a ver, gran parte de la ética es el simple referimiento. Por ejemplo, si una persona no está capacitada, vamos a decir, en terapia sexual, se ha dedicado, vamos a decir, a terapia familiar o psicoanálisis, y me viene un paciente con un tema que yo puedo reconocer debe tratarlo un terapeuta sexual, mi posición ética es simplemente referirlo a un terapeuta formado en esa área. De la misma manera, por ejemplo, si yo tengo un paciente que quiere hacer un acercamiento puramente religioso, lo cual va a ser poco frecuente, por lo menos cuando venga de su propia voluntad, porque viene un psicólogo. Pero en ese tipo de casos, le puedo aconsejar acercarse a una persona formada en eso, ya sea, por ejemplo, un padre o alguien de su iglesia. Lo que yo como profesional podría hacer dentro del tratamiento es integrar lo que yo sé, espiritualmente hablando, pero no sería ético, porque esa persona quiera tener un acercamiento 100% espiritual, yo descartar la parte psicológica, porque al final de cuentas estoy en un entorno profesional, regido también por leyes que nos regulan a nosotros para tener un tratamiento ético, el cual yo no puedo descartar solo porque la persona quizá simpatice o me lo valide o me lo permita. Excelente. En eso puedo añadir a tu pregunta que realmente pues es una práctica muy común. Por ejemplo, en mi caso, a pesar de que sea psicólogo, hay muchas personas que yo, cuando estoy dialogando con ellas, tratando de acompañar en lo que me han solicitado, pues les sugiero que deben de ir a un profesional de la salud, porque entiendo que no vinieron donde mí como psicólogo, vinieron donde mí como sacerdote, y inmediatamente se les sugiere, mira, deberías de ir a un psicólogo y tratar ese tema. Este lo vamos a tratar nosotros, pero este otro debería tratarlo con un psicólogo o con un psiquiatra. Algunas personas lo acogen con mucha responsabilidad, otros se resisten, y tenemos esas dos realidades ahí enfrente. Hablando desde esta parte de sugerencias directamente de profesionales a pacientes, ¿cuáles, vamos a dos cada uno, cuáles son esas sugerencias directas que ustedes le darían a profesionales que, bueno, se están formando y ya algunos que van a ejercer dentro de su área, cuando se vean enfrentados a situaciones como estas, o quizás ya con una alta demanda, que no sepan cómo voy a manejar esto? Bueno, realmente el profesional, como yo decía ahorita, tiene que tomar conciencia de dónde procede su paciente, y si observa que hay alguna situación que está vinculada a su práctica religiosa, debe de referirlo
referirle que, mira, habla con tu pastor, con tu sacerdote, con el encargado de tu iglesia, de tu grupo, y dialoga esa parte, porque esos temas los vas a dialogar con él o con ella, y los temas que me han traído, pues conmigo. O sea, yo creo que debería tomar en cuenta eso. Lo mismo el sacerdote o el pastor religioso debe tomar en cuenta que debe de acompañar desde ahí y sabe los límites que tiene. Y no puede intentar, sin el título, sin ser profesional en el área, intentar hacer psicología cuando la persona vino a buscar un acompañamiento espiritual. Eso podría decir. Y bueno, en mi caso yo aportaría que los profesionales del área, cuando incurren en su práctica, aferrarse a la ética en el sentido de que, por ejemplo, de la misma manera que nos vendrían, por ejemplo, un paciente con un background, un contexto religioso, puede venir uno sin el contexto religioso, e inclusive personas sin creencias o ateas, y lo importante es nosotros no imponer nuestra regla de valores o nuestras propias creencias en ese paciente que viene principalmente a no ser juzgado, sino a que lo ayuden. Y también estar consciente no solo de las posibles consecuencias, como en el caso de una depresión, por ejemplo, si la persona da indicios a que tiene ideaciones suicidas o tú lo has podido confirmar, es tu responsabilidad legal, obviamente, reportarlo, referirlo a un psiquiatra y tomar los pasos al lugar por ley. Y finalmente también tomar en cuenta la etiología del posible trastorno, si realmente puede ser algo biológico o algo genético, digamos por ejemplo un caso de esquizofrenia, o una persona con un trastorno de bipolaridad que suele necesitar o siempre necesitan también una terapia farmacológica de un psiquiatra, tomar eso en cuenta y empujar a esa persona, motivarla a incurrir en esa farmacoterapia y no solo dejarlo en el plano religioso por las consecuencias que puede tener ignorar esa parte biológica y ética. Padre, una preguntita. Esta sí, de verdad, les incito a que presten mucha atención a esta respuesta. ¿Se contradice la fe y la psicología con respecto a algunos estudios que se han realizado sobre el cerebro humano hace cientos de años? ¿Hay algún estudio que certifique que la fe y la psicología hay una contradicción entre ellas? Bueno, es que no puede haber ninguna contradicción, como he dicho en algún otro momento, ya que hay una correlación. El Papa San Juan Pablo II decía en un documento que se llama Fides et Ratio que la fe y la razón van como dos que caminan, dos alas de un águila, las dos caras de una moneda. Asimismo, creo que la fe y la ciencia van de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se pueden contradecir? Bueno, en las posturas, en los planteamientos existenciales. Claro. Sin embargo, en los postulados esenciales de las dos no hay ninguna contradicción porque ambas saben de dónde vienen, hacia dónde van y su misión en el ser humano. Entonces creo que no hay ninguna contradicción. Ha habido estudios inclusive que relacionan, sí, que el tema de la espiritualidad, por ejemplo, el mindfulness, la meditación en general, tantas otras prácticas vinculadas a esa experiencia del ser humano donde él entra dentro de sí y toma, como vamos a decir, la rienda de su vida. Desde la espiritualidad la toma consciente de que está con Dios. Desde una espiritualidad nueva era, ¿verdad? Dice, bueno, el poder lo tengo yo y cosas como esta. Pero sí, tenemos estudios que reafirman que es bueno para el ser humano y para la salud mental la experiencia religiosa o una vivencia espiritual saludable y madura, vamos a decir. Al final, una va de la mano. Todo depende ya desde esta parte de Nicole, del padre, de cómo yo voy a tomar esa rienda. Efectivamente. Y le agradecemos al padre que estuvo con nosotros y al nuevo embajador y a ese público que estuvo compartiendo en esta maravillosa entrevista entre psicología y espiritualidad. No se vaya, que ahora vamos a pasar a un segmento nuevo, Al Andar Curiosity. Descubre datos peculiares y poco comunes en el mundo de la ciencia. Al Andar Curiosity. ¿Sabías que si desenrolláramos todo el ADN de una célula y lo alineáramos en una línea recta, mediría aproximadamente 2 metros de largo?
pero si lo hiciéramos con todo el ADN de todas las células de nuestro cuerpo, la longitud total alcanzaría unos 100.000 millones de kilómetros. Eso es suficiente para viajar de ida y vuelta a Plutón más de 10 veces. La afirmación común es que si desenrolláramos todo el ADN de una sola célula humana y lo extendiéramos en línea recta, mediría aproximadamente 2 metros. Como el cuerpo humano tiene alrededor de 300 billones, la longitud total del ADN en una persona sería de aproximadamente 74.000 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la distancia media de la Tierra a Plutón es aproximadamente de 5.000 millones de kilómetros. Eso significa que el ADN de una persona podría extenderse hasta Plutón y de regreso varias veces. Este dato suele utilizarse en divulgación científica y aparece en fuentes como el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano y también la NASA. Descubre datos peculiares y poco comunes en el mundo de la ciencia. Al andar, Curiosity. Un dato que quizás algunos de ustedes no conocían, le confieso que yo tampoco. Mantente conectado porque Al Andar Curiosity viene con más contenido. Y pues como nosotros nos debemos a ustedes, vamos a hacer un recuento de las últimas actividades realizadas en la Universidad Católica Santo Domingo en Ruta Abierta. Al andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Al andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Ruta abierta. El CONANI y la Universidad Católica Santo Domingo graduaron a 49 participantes de las 2 primeras cohortes de los programas formativos Cuidado y Estrategias Educativas dentro de la atención residencial y Cuidado en Salud dentro de la atención residencial, enfocados en fortalecer las competencias de coordinadoras educativas, guías, niñeras y personal de la salud de hogares de paso. En otro orden, firmamos un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud Pública para impulsar la formación, la investigación y la educación continua en el sector de la salud. Esta alianza nos permitirá desarrollar programas y proyectos que beneficiarán a estudiantes, egresados y colaboradores, construyendo el crecimiento profesional y el fortalecimiento de los servicios de salud en nuestro país. Ruta abierta. Bien, y acabamos de disfrutar de lo que fue el segmento de Ruta Abierta, en donde vimos un recuento de las diferentes actividades que la universidad ha estado realizando en los últimos días. Ya saben, estamos en las redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify. Búsquennos, suscríbanse, compartan este video para que disfruten de este y todos los episodios, señores. Ya es un año de contenido de calidad. Así que no se lo pierdan y sigan activos, que Al Andar es lo mejor que ha pasado por esta universidad y el mundo. Así que nos vemos En una próxima entrega de Al Andar. Al andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo.